Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos de Televid. Hoy jueves, me alegra mucho poder estar con ustedes y de manera especial hoy que tenemos una solemnidad tan importante, que estamos celebrando a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Yo quiero invitarlos a que oremos con este texto que nos regala hoy la palabra, que está tomado del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos del 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y, después de dar gracias, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día, que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor, un nuevo día que me regalas. Esta solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es bellísima porque nos invita a nosotros a contemplar el sacerdocio de Jesucristo, ¿sí? A contemplar el sacerdocio de Jesucristo, una expresión que nosotros encontramos en la carta a los Hebreos. Pero sí es muy importante que tengamos en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de sacerdocio y de dónde es que viene este término. Entonces, evidentemente, el sacerdocio nosotros lo podemos encontrar en el pueblo de Israel. Es una de las instituciones judías, el sacerdocio. Y viene desde el Éxodo, que nosotros podemos encontrar en el capítulo 29, cómo Dios consagra a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Está en el Éxodo y está en el libro del Levítico. Recuerden, el libro de la ley, el centro de la Torá, del Pentateuco, de la ley judía. La investidura de los sacerdotes está en el capítulo 8 del libro del Levítico. Entonces, si quieren profundizar más en qué era la figura del sacerdote y qué implicaba, las características que tenían, lean estos pasajes, el capítulo 29 del Éxodo y el capítulo 8 del libro del Levítico. ¿Cuáles eran las características? Miren, en el Éxodo 29, en los versículos del 38 al 42, miren lo que nos dice. Esto es lo que has de ofrecer sobre el altar. O sea, ¿quién era el sacerdote? El que hacía la ofrenda en el altar, ¿sí? 2 corderos primales cada día, perpetuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro entre 2 luces. Con el primer cordero utilizarás 1/10 de medida de flor de harina amasada con 1/4 de sextario de aceite de oliva molida y como libación 1/4 de sextario de vino. Ofrecerás el otro cordero entre 2 luces.
como calmante aroma del manjar abrazado en honor de Yahvé, en holocausto perpetuo, de generación en generación, ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Es el que presenta la ofrenda, que la ofrenda era especialmente corderos cebados, es decir, un cabrito joven. ¿Y con qué intención lo hacía? Como un holocausto. Lo que hace es un holocausto cotidiano, una ofrenda diaria con el fin de perdonar los pecados, ¿cierto? Para eso se hacía la ofrenda y esa era la función del sacerdote. Él era separado, es decir, consagrado del pueblo con unas características especiales para que fuera él el que presentara la ofrenda del pueblo como expiación de sus pecados. Es decir, a través de esa ofrenda que hace el sacerdote le quedan perdonados los pecados del pueblo, porque ellos lo que hacían era depositar sus pecados en ese cabrito y mandarlo al desierto para que allá se lo comieran las bestias. Eso era en la Pascua y en el desierto. Aquí lo que nosotros hacemos o lo que ellos empiezan a hacer es ya en la tienda del encuentro preparan un altar y allí presentan el sacrificio, este cordero sobre el cual depositaban los pecados y quedaba entonces hecho el sacrificio de la expiación, es decir, se borraban las culpas del pueblo. ¿Por qué les explico esto? Pues porque ese era lo que hacía el sacerdote. Entonces, cuando ya se nos habla de Jesús, el sumo y eterno sacerdote, ¿por qué lo va a hacer? Porque es que es Jesús mismo el que va a preparar el altar. Y es Jesús mismo el que va a presentar la ofrenda. ¿Y cuál es la ofrenda? Él mismo. Eso es lo interesante. Entonces, Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué? Porque Él va a presentar la ofrenda. ¿Y qué es lo que va a presentar? Su misma vida. Él se va a dar por completo como expiación, como perdón de los pecados. Pero nosotros desde la lectura cristiana podemos decir que Él se entrega, ¿para qué? Por amor. Jesús se entrega en esa Eucaristía, en esa mesa, en ese banquete, por amor. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor. Entonces, yo quiero que leamos la carta de los Hebreos en el capítulo 2. Allí vamos a encontrar nosotros esa explicación, digámoslo así, o de dónde tomamos nosotros esta solemnidad del día de hoy de Jesucristo sumo y eterno sacerdocio. El sacerdocio de Cristo lo encontramos en Carta a los Hebreos, capítulo 2. De manera especial los versículos 14 y 15, miren lo que dicen tan bello. Por tanto, del mismo modo que los hijos comparten la sangre y la carne, también Él, Jesús, las compartió para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Entonces, parte de un principio, el Hijo comparte la misma sangre y la misma carne que el Padre, ¿cierto? Entonces, Jesús en este caso se hace hombre, se hace carne y nosotros que somos tomados por Él y criaturas divinas, también vamos a compartir esa misma sangre y esa misma carne. Jesús la toma en Él para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Lo que está haciendo Jesús en la encarnación y que luego nos permitirá a nosotros verlo como sumo y eterno sacerdote es tomar la carne, tomar la sangre, la humanidad y divinizarla, ¿cierto? Decir que a pesar de que esta carne, como decimos por ahí, es débil, en Él tenemos fortaleza. Nosotros generalmente nos amparamos y es que yo hago daño porque soy humano, yo caigo porque soy humano, porque es que la carne es débil, decimos.
en Jesús todo eso se resignifica. Tú puedes decir, sí, la carne es débil, pero en Él nosotros encontramos la fortaleza. Sí, puede haber debilidad, pero en la medida en que tengamos esa certeza de la presencia de Él en nosotros, podemos tener la fortaleza para luchar contra eso y para seguir adelante en medio de todas las tentaciones o las adversidades que se presenten. Entonces, es un Jesús que se entrega Él mismo para que nosotros encontremos fuerza en Él. Eso es lo que tenemos también en la Eucaristía, un alimento de vida que nos fortalece, que nos nutre, que nos llena de Él para que nosotros experimentemos cómo Él lo que hace es fortalecer nuestra carne y darnos fuerza en medio de las debilidades. Entonces, como sentidos de este texto, el primero, que Jesús comparte la sangre y la carne nuestra para liberarnos, ¿cierto? Para fortalecernos y para animarnos. Y el segundo, para decirnos que Él mismo es la comida, ¿cierto? Jesús mismo es la comida. Y se hace comida para que nosotros, al comerlo, podamos también crecer en comunión con los demás. Este detalle es muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, hoy en día hablamos mucho del sentido social de la Eucaristía. ¿Qué es el sentido social de la Eucaristía? Reconocer que yo me siento en la mesa a compartir con Jesús, pero a compartir también con mis hermanos. O sea, yo no me siento a la mesa a comer yo solo, no, yo me siento como una comunidad y eso me permite compartir con los demás. Entonces, Jesús es un muy eterno sacerdote que se da a Él mismo y nos invita a nosotros a sentarnos a la mesa todos juntos. Tomemos ese mensaje hoy. Él, que se hace sangre, que se hace carne para liberarnos y para fortalecernos, y que Él mismo es la comida. ¿Para qué? Para que nosotros esa comida la compartamos. Danos, Señor, entonces, en este día, la gracia de que Tú te haces comida y bebida para nosotros. Que esa comida y bebida nos fortalezca siempre en las debilidades. Que esa comida y bebida sea nuestra fuerza y nuestro ánimo para entregar la vida como Tú la entregas por nosotros. Y que esa comida y bebida sea la mejor ocasión para que yo me siente en la mesa con mis hermanos, para que me siente en la mesa con los que compartimos la fe en Ti, para que yo me siente en la mesa con el necesitado, con el que sufre, y en Ti nos alimentemos juntos. Que nadie se quede sin el alimento, Señor. Ese es el sentido que hoy nos dices al celebrarte como sumo y eterno sacerdote. Que todos comamos, que todos tengamos ese alimento de vida eterna, ese alimento que llena el corazón. Que ese sea entonces hoy la gracia que el Señor nos regale y que Él en este jueves te bendiga, te acompañe, te sostenga y te fortalezca. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.